Ahora comentando sobre la fisioterapia deportiva, ¿nos podrías comentar cómo es tu día a día en el club, Juan? Vale, no es tan complejo, es bastante simple. Un día de entrenamiento normal, normalmente estamos media hora antes del inicio del entrenamiento y mis funciones allí, pues, entre otras, en esa media hora antes de empezar, pues hago algún vendaje si necesita algún jugador vendar, pregunto quién está disponible y quién no para completar el entrenamiento, hablo con el preparador físico para ver qué tipo de sesión va a hacer, para ver si X deportista que está lesionado, que está trabajando conmigo al margen, puede hacer ciertas tareas, un poco de comunicación y sobre todo el tema de vendaje o algún masaje de calentar, aunque normalmente al inicio de entrenamiento no suelo, por ejemplo, eh, dar terapia manual o masoterapia. Ujú. Simplemente es vendaje, hablo con los jugadores para ver cómo está la situación hoy, si hay algún lesionado, planificar la sesión, trabajas conmigo al margen, trabajas con el equipo, te metes de comodín, un poco eso. Llega el entrenamiento y yo la mayoría de veces trabajo en césped. A mí la camilla no me gusta mucho, tanto porque en la camilla poco se puede hacer, como por el factor psicológico, porque cuando tú un jugador, pese a estar lesionado, lo metes en el césped a trabajar y lo ves cerca de sus compañeros, ya seguramente esa persona se va a recuperar antes que el que está trabajando en la camilla o en el vestuario dentro o en la sala de rehabilitación que tenga el club, que nosotros no tenemos. Y por eso a mí me gusta hacer eso. Y en la medida de lo posible meter al jugador, aunque sea de comodín, por fuera, lo que sea. Una vez termina el entrenamiento, pues me suelo quedar un tiempo o a lo mejor si hay algún jugador que se tiene que salir antes porque esté cargado, además, tenga dolor, lo trato yo. Normalmente, como lo suelo tratar yo al final de entrenamiento, con terapias pasivas, electroterapia, electropunción, si esa persona le gusta recibir punción seca o terapia manual. La mayoría de veces cuando termino el entrenamiento es así. Pero sobre todo lo que hago es pegarle chapa a mis jugadores. Le pego chapa, le explico esto, lo otro. En este caso, mejor no masaje. En este caso, te puede dar un masaje que no pasa nada. Eh, pincho, no pincho, todo. Aunque no me preguntes, yo ya les digo, mira, esto no se soluciona con masaje. Esto que hacer, esto y esto. Hay el que se lo toma mejor, hay el que se lo toma peor, hay el que te, o sea, hace todo lo que tú le dices, lo que tú piensas, y hay otros que van más a su bola. Pero esto es como todo. Al final hay que jugar con las preferencias y las creencias que tengan los jugadores y hay que amoldarse en la medida de lo posible, basado en la evidencia científica, en ellos. Sin duda, ¿no? Dar tus puntos de opinión en cuanto a la lesión, en cuanto a tu proceso de recuperación. Y ahora sé que comentas que estás en el campo, haces ese tipo de tratamientos, ¿no? Antes de iniciar el partido, unos vendajes funcionales. Pero en cuanto a lesiones deportivas, ¿cuáles son los más frecuentes que has tratado en el club, Juan? A 15 de tobillo, Ujú. sin ninguna duda, de 15 de tobillo. Pero bueno, eh, dolores lumbares cervicales también hay muchos, aunque se pasan desapercibidos, Ujú. pero al final también por falta de nosotros no tenemos los mejores recursos porque al final estamos en una tercera división española y no tenemos todos los recursos que quisiéramos y hay muchos jugadores porque pues que no hacen entrenamiento de fuerza complementario porque por lo que sea. Entonces, eso se nota, pero los 15 del tobillo, la rodilla, ya tenía un cruzado esta temporada, un ligamento cruzado anterior, roto, más menisco. Un esguince lateral interno, una parameniscitis, o sea, un problema en el menisco. Eh, lo que sí que no hemos tenido este año apenas son lesiones musculares. Solo hemos tenido una micro rotura en el bíceps femoral, que es la única lesión muscular, si no recuerdo mal, que hemos tenido. Lo demás, casi todo ha sido de origen traumático. Golpes de manera directa o indirecta, 15 de tobillo, no que ellos, o sea, los jugadores indirectamente ellos mismos se lo hayan hecho, sino lesiones por contacto, la mayoría de veces, no porque, o sea, ellos mismos se hayan lesionado. O sea, la única, una lesión muscular y de un paciente
que tenía unos antecedentes lesionales muy, o sea, mucho, un número muy alto de lesiones de isquiotibiales previamente, que al final es el factor de riesgo que más importa en este caso. Ujú. Por lo demás, Sí. eso. Es que tampoco hemos tenido muchas lesiones este año. Lesiones así más infrecuentes. Por lo mejor una tenosynovitis del tibial posterior Ujú. y una tenemos por ahí gestionando una tendinopatía del tendón de los isquiotibiales, que es un poco follonera. Eh, y no recuerdo así más de pronto. No hemos tenido tampoco muchas cosas. Ujú. Sobre las lesiones más frecuentes que estás atendiendo en el club, es el esguince, ¿no? Aquí tienes la oportunidad de llegar a la fase de readaptación, ¿no? En cuanto a los deportistas, porque la mayoría de los pacientes que atendemos con esguince, pues son personas que son trabajadores de oficinas o algo así, y a la sesión que se sienten bien, pues Ya no deciden ya no vuelve. hacer terapia, ¿no? Y ahora con los deportivos, pues estás ahí, ¿no? Llevando hasta la Sí, readaptación. sí. Muchas veces yo me pongo con ellos. Sí es verdad que el tema de la readaptación es un poco tema de debate entre preparadores físicos y fisioterapeutas, no está del todo claro, pero al final yo lo que pienso y lo que es correcto es un trabajo interdisciplinar. Ujú. Eh, pero sí es verdad que gracias a lo que yo sé, puedo estar trabajando en fases finales con los jugadores sin tener esa sensación de falta de formación en ese aspecto. O sea que los jugadores se encuentran cómodos conmigo y yo con ellos trabajando en fases finales, ya sea ejercicios de cambio de dirección, saltos, cambios de ritmo, perturbaciones, sprint, todas esas cosas, lo puede trabajar también un fisioterapeuta. Y la verdad que me gusta mucho, o sea, ese tema de la redactación deportiva, aparte que yo cojo, llego, pues mira, está así el jugador, tiene tal estado funcional, estoy de esta forma, pues mira, pues ya sobre la marcha ya voy pensando en ejercicios, se los pongo, venga, pam, pam, pam. Y me gusta bastante, la verdad. Y la verdad que en un 15 de tobillo está muy guay trabajar en fases finales. Lo que pasa es que ya en un 15 de tobillo en fases finales no se suele pillar, a no ser que sea un 15 de tobillo grado 2, grado 3, porque cuando es grado 1 prácticamente a los 3 días ya se puede hacer un vendaje funcional y meterse con el grupo, ya sea como comodín por fuera o como comodín por dentro, pero prácticamente no está conmigo, porque es primera fase inflamatoria, 48 horas, unos días de trabajar conmigo al margen y enseguida con el grupo. Porque también está la presión del entrenador, de los directivos, que quieren que el jugador juegue. Eso es otra variable a tener en cuenta. Ujú. Y creo que aquí es cuando a la incorporación a las actividades deportivas es más entrenamiento funcional lo manejan, ¿no? No como tal adaptación, sino entrenamiento. ¿Quién, yo? Ajá, es como entrenamiento funcional antes de llegar a Sí, la... pero al final si un entrenamiento funcional con objetivo de tratar una patología, al final es ejercicio terapéutico. Es Ujú. ejercicio terapéutico porque estás tratando ese 15 de tobillo. Es como digo yo, si un paciente que todavía tiene dolor en ciertos movimientos a los cambios de dirección en el tobillo, yo le prescribo ejercicio de cambios de dirección con foco externo, con carga cognitiva para que no esté todo el rato pendiente del tobillo, eh, ciertas tareas de impacto de salto para hacer una exposición gradual a esos movimientos. Eso es fisioterapia, eso no es preparación física, porque yo estoy tratando a alguien que aún le duele el tobillo y a lo mejor porque necesita un poco no tener tanto el foco puesto en esa zona de la lesión o necesita que ese tobillo se vaya acostumbrando más a los impactos del sprint o de la carrera y para eso estamos nosotros también. Estar preparados y estamos nosotros, que nosotros también tenemos cabida en ese campo en este caso sería de la readaptación. Sí, sin duda, verlo. Y a mí también antes me llamaba mucho el área deportiva. Creo que fue en el año 2000, no sé qué. Es cuando salió el video de la rehabilitación de Cisco, no manches, me emocioné. Dije, no, pues voy a hacer la rehabilitación deportiva, pero como fueron pasando los semestres en la universidad, cambió mi perspectiva y ahora es otra área en la que me enfoco. Ahora que comentamos de lesiones deportivas, comentaste que también tratas lesiones de meniscos. ¿Has tenido pacientes con esa lesión? Mira, el primer año que estuve de fisioterapeuta en el anterior equipo,
Tuve a un chaval con un problema de menisco que pese al tratamiento conservador no lograba mejorar, mejoraba, No. volvía al equipo, era portero y cuando hacía un tipo, a lo mejor a los 2, 3 entrenamientos la rodilla no soportaba la carga, se hinchaba y al final acabó operándose. Y Órale. ahora tengo un chaval que se ha operado de ligamento cruzado anterior más una sutura meniscal. Entonces, entre que está yendo a rehabilitación con la federación de aquí, de fútbol, y los días que no tiene rehabilitación, pues se viene conmigo y hacemos cosas. Y según lo que diga el traumatólogo, pues vamos avanzando. ¿Que puedes apoyar? Pues apoyas. ¿Que no puedes apoyar? Pues no apoyas. Pero siempre viene conmigo y viene a trabajar, a hacer ejercicio en la medida de lo que puede absorber esa rodilla, porque esa rodilla lleva unos tiempos, al final hay que respetar los tiempos de curación, pese a que vaya muy bien. Ujú. El año pasado tuve un paciente con lesión meniscal, Juan, pero él dejó de entrenar y jugar fútbol 4 meses. Cuando llegó conmigo tenía atrofia del cuádriceps y de los gastrocnemios. Tuvimos que todo el fin de año pasado lo dejé de tratar, pero sí recuperó en cuanto a masa muscular. Creo que es lo que más se ve afectado, ¿no? En este tipo de pacientes. Sí, la verdad que el problema de la rehabilitación de cruzado, uno es que la plastia tarda en convertirse en la ligamentización, o sea, no se da hasta los 9 meses. Otra es el impacto psicológico que tiene en el paciente una lesión de este tipo, de esta duración. Y, y otra es la inmovilización que supone la primera semana, lo que repercute en el pronóstico de la lesión. Por eso, la vital importancia del preoperatorio, de que esa rodilla llegue a la operación lo más fuerte posible, sin apenas haber perdido fuerza, sin apenas haber perdido masa muscular, para que luego la rehabilitación sea mejor. Además, hay estudios de sobra que dicen que una buena pre, prehabilitación o pre-rehabilitación eh, tiene muchos mejores pronósticos para volver al deporte que si no has hecho esa prehabilitación. Y es importantísima por el tema que hemos hablado de la pérdida de masa muscular que se produce de la atrofia del cuádriceps. Ujú. Sin duda, Juan, creo que como que tienes ya esa noción sobre fisioterapia después de haber leído un buen, ¿no? Sobre la prehabilitación, prerehabilitación, y no solo en pacientes deportivos, ¿no? Sino también pacientes que se someten a cirugía ortopédica. Creo que es Sí, algo todo, todo. fundamental, brindar ese tipo de información a los pacientes, ¿no? Exactamente. Cualquier paciente que pase por un proceso operatorio o de inmovilización, que sea parcial o total, la fisioterapia de forma precoz es lo que más le va a ayudar en su pronóstico y en su proceso de recuperación. O sea, el tiempo juega en nuestra contra, siempre si hay inmovilización. Un día que pase más es más inmovilización y más atrofia, o sea, más atrofia muscular y más pérdida de fuerza, con lo que conlleva eso también, con la pérdida de propiocepción, la alteración de la sensibilidad, del equilibrio. O sea, no es solo pérdida de masa muscular que se produce, porque al final el tema del ligamento cruzado, a nivel neurológico, también hay muchas alteraciones en la aferencia y la deferencia, que al final son las que nos ayudan a reducir el riesgo de relesión después. El tema del feedback, el corregir el movimiento cuando no es el correcto para intentar aterrizar o bien, de buena manera, evitando o disminuyendo el riesgo de lesión. Y es súper importante ese tema de la prehabilitación para que una semana o 2 semanas después de la operación estés ya con un rango de movimiento de 90 grados, una extensión casi cero, el edema prácticamente resuelto y ya trabajando en la activación del cuádriceps, que ese cuádriceps se active. Porque luego están los temas de la que puede haber una inhibición del cuádriceps, muchas veces pasa en las lesiones del ligamento cruzado, que al paciente es como que se desconecta, le cuesta activar el cuádriceps, y eso pasa por dos cosas, porque no había una rehabilitación precoz y porque no se ha hecho una correcta proceso preoperatorio. Al final es lo que pasa. Ujú. Sí, sin duda. También ahora que hay otro término después de que está actualmente en auge, ¿no?
Tal vez si te inmovilicen el tobillo, tengas una inmovilización por unos días, unas semanas, pero también aquí entra el entrenamiento cruzado, ¿no? Entrenar las otras partes del cuerpo que no están lesionadas. Correcto, correcto. Este también es muy importante. No he mirado mucha evidencia sobre el entrenamiento cruzado, pero por ejemplo, yo lo que le digo a mis jugadores es que, vale, te has hecho un E15 en el tobillo derecho, pero tienes la pierna izquierda, el brazo derecho y el brazo izquierdo. Y ya sabemos que los beneficios que puede tener trabajar fuerza en cualquiera de los segmentos corporales. Eso, al final, va a beneficiar a que ese tobillo se recupere mejor. Eso es indudable. Eso va a ser mucho mejor que estar tirado en la cama sin hacer nada. O en el caso de mis jugadores, que lleguen, se sienten en el banquillo y ven el entrenamiento. Y digo, no, no, no. Tú te has hecho un E15, pero tú me puedes hacer una sentadilla asimétrica. Tú me puedes hacer un peso muerto asimétrico. Tú me puedes trabajar de forma unilateral. Tú puedes trabajar torso. Tú puedes trabajar core. Entonces, yo no negocio con el reposo. Reposo sí, relativo. Pero tienes más, tienes otra pierna, tienes otro brazo y puedes seguir trabajando. Para también evitar perder rendimiento, que en este caso nos apoyamos al final de los preparadores físicos, que de eso se encargan, de evitar que pierda rendimiento ese jugador, en el caso de que sea un jugador, en el caso de que sea un paciente, al final el entrenamiento cruzado le va a repercutir tanto neurológicamente como neurológicamente evita también, no sé si la pérdida de fuerza, la pérdida de atrofia, ya sea, por ejemplo, en un 15 de tobillo, en la musculatura periarticular, ya puede ser en los peroneos, en el tibial posterior, los gemelos, que cuando hay un E15 de grado 3 y eso se... grado 2, grado 3 no, grado 2, y esa pierna se deja mover, en una semana va a perder masa muscular y eso va a tener repercusiones después, a posteriori. Sí, sin duda, ¿no? Lo interesante de cómo ha evolucionado los protocolos de tratamientos preoperatorios y posoperatorios, ¿no? Y ante todo, eso beneficia mucho a los pacientes y especialmente a los deportistas, ¿no? Que son ellos los más impacientes que quieren regresar al campo, jugar, estar en los partidos. Claro, de aquí la importancia a la educación que tenemos que darle a ellos. Que cada persona en el mundo y los consejos se lo van a tomar de aquella manera, pero al final nosotros tenemos que dar ese tipo de recomendaciones y decir, pues lo mismo es mejor que juegues, lo mismo es mejor que no juegues, lo mismo es mejor que no hagas reposo absoluto, tienes que moverte la medida de lo posible, evitando mensajes nocivos, evitando fragilizarlos también. Tenemos que buscar un equilibrio, no fragilización, pero cuidado que si te ha dado un pinchazo y no puedes andar el miércoles, un pinchazo en el isquio, lo mismo el domingo, mejor que no juegues si no quieres que aparezca una relesión y estés más tiempo de baja. Por eso es importante la comunicación, es lo más importante. Al final es una herramienta que tiene el ser humano que lo diferencia de los animales y los fisioterapeutas lo tenemos que usar en nuestro favor para beneficiar a los pacientes. Ujú. Sin duda, la educación al paciente es fundamental. Y otro término que ha surgido hace poco es la kinesiofobia, ¿no? Y más en deportistas que se han lesionado el ligamento cruzado anterior, que tienen ese miedo a realizar ciertos esfuerzos, cambios de dirección. ¿No has notado? ¿Cómo? Sobre la kinesiofobia en los Ah, deportistas. sí, la kinesiofobia. Hay una guía muy buena que es la guía de Melbourne, de ligamento cruzado anterior, que en la mitad de la guía, o sea, la última mitad de la guía, hay muchos test de vuelta al deporte, que normalmente eso aquí en España lo suelen hacer los preparadores físicos o lo hacen ambos, si en el caso de readaptación, pero hay escalas como la TSK-11, que es la de kinesiofobia, que es un cuestionario de 11 preguntas, para ver si ese paciente tiene miedo a volver a lesionarse mediante la realización de su deporte o de ciertos movimientos. Y es una cosa muy importante porque es una lesión que psicológicamente te afecta a niveles de no querer volver a jugar porque crees que te va a lesionar otra vez. A mí es lo que me pasaba, cualquier movimiento yo estaba vigilando en qué forma caía, en qué forma aterrizaba, de qué forma hacía el cambio de dirección, si se me quedaba el pie clavado, que fue el mecanismo de lesión que yo tuve. O sea, Ujú. la mente te puede jugar muy malas pasadas y puede conllevar que haya un cambio en la biomecánica de todo el miembro, que es lo que me ha pasado a mí. Yo por proteger mi pierna, lo que hacía era que el pie
lo supinaba. Entonces, eso a la larga puede generar descompensaciones a nivel de rodilla y a nivel de cadera, que no pasa nada tampoco por generar esas descompensaciones, porque al final son adaptaciones que nosotros hacemos para movernos de la mejor forma posible. Pero hay otras veces que sí pueden producir pues, ciertas lesiones, ya sea a nivel de cadera o a nivel de rodilla, aunque no tiene por qué. Entonces la kinesiofobia al final sí afecta. Y hay que ir controlando esto y viendo si hay que derivar con un psicólogo del deporte y con mucha educación para decirle al jugador, mira, han pasado ya 9 meses, tienes fuerza, tienes el índice de asimetría en los saltos entre la pierna izquierda y la pierna derecha bien, tienes buen control motor, haces bien los cambios de dirección, todo esto midiéndolo objetivamente. Y se lo presenta al paciente y le dices, no va a pasar nada. Si pasa, no es una cosa que no puedes controlar, pero ahí ya forma parte del, yo creo que de una derivación al psicólogo deportivo en este caso para tratar conjuntamente la kinesiofobia. Ujú. Sí,